la carne son enemistad contra Dios. Los hombres y las mujeres tienen que venir de esta enemistad antes de poder ser cristianos. Tienen que volverse de ella a esta otra condición. Entonces, la conversión es esencial. Nadie nace cristiano. Todos nacimos en pecado. En maldad he sido formado. Fuimos todos hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos estamos sujetos al pecado original y a la culpa original. Por eso todos tenemos que tener la experiencia de la conversión, y la Biblia es muy explícita en cuanto a esto. Entonces, la próxima pregunta es, ¿cómo sucede? ¿Cuál es el instrumento en la conversión? Y aquí la respuesta es muy sencilla. Ante todo y en primer lugar, la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la realiza a través del llamamiento eficaz. El llamamiento se hace eficaz, y eso es lo que lleva al próximo paso, lo que usted y yo hacemos. Note que estamos mencionando esto por primera vez, pero en cualquier definición de conversión hay que incluir la actividad humana al igual que la divina. El llamado viene eficazmente, y porque viene eficazmente, hacemos algo al respecto. Eso es conversión, ambos lados, el llamado y la respuesta. Al tratar la conversión, tenemos que necesariamente dar igual énfasis a la actividad de los seres humanos. Ahora bien, en la regeneración y en la unión, nosotros somos absolutamente pasivos, no jugamos ningún papel en ella. Es enteramente la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Pero en la conversión actuamos, nos movemos, somos llamados y respondemos. Pasemos, pues, a considerar las características de la conversión. Y es, a veces pienso, uno de los temas más importantes de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero fíjese que nuestro Señor dice de este mismo hombre, Él al momento la recibe con gozo, la palabra. Eso es a lo que me refiero al decir conversión temporal. El hombre parece haber recibido la palabra, está lleno de gozo, pero no tiene raíces, y es por eso que termina sin nada. Esta es la propia enseñanza de nuestro Señor. Existe la posibilidad de esta conversión muy gozosa, y no obstante no tiene nada en un sentido vital, viviente, y prueba ser temporal. Hay también más enseñanzas en las Escrituras sobre esto mismo. Recuerde a Simón, el mago en Hechos. El libro nos dice, también creyó Simón mismo, y fue bautizado. Pero vea el final de la historia de aquel hombre. Estaba en hiel de amargura, y Pedro le dijo sencillamente que le convenía pedirle a Dios que le tuviera misericordia y le diera arrepentimiento. Parece haber sido un auténtico creyente, pero lo era. Luego Pablo habla en Primera de Timoteo acerca de mantener la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Ahora bien, esta es una enseñanza muy seria y dice lo mismo en Segunda de Timoteo. Aquí Pablo le escribe a Timoteo acerca de ciertas personas que parecían creyentes, pero ahora negaban la resurrección, por lo que, como resultado, algunos cristianos atemorizados creían que toda la iglesia se estaba derrumbando. Está bien, dice Pablo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe todo, no puede ser engañado ni burlado. Existe tal cosa como conversiones temporales, creyentes temporales, que no son creyentes auténticos. Por eso es tan imprescindible que conozcamos la enseñanza bíblica sobre lo que es realmente la conversión. ¿Qué del caso de Demas?, me pregunto. Hay muchos que dirían que Demas nunca fue creyente. No me gustaría ir tan lejos. Puede haber estado flaqueando, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Pero
sea como fuera, es un caso dudoso. Y luego llegamos al gran pasaje clásico sobre este tema en Hebreos 6, con un pasaje similar en el 10º capítulo de dicha epístola. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Por lo tanto, deliberadamente uso este título de conversión temporal. Es evidente que algo anda mal con estas personas, por lo que tenemos que hacer preguntas. Tenemos que estudiar, tenemos que tener definiciones, porque no todo lo que brilla es oro. Todo lo que parece ser una conversión no lo es necesariamente de acuerdo con la propia enseñanza de nuestro Señor y las enseñanzas de los apóstoles inspirados. No conozco nada que sea tan peligroso, censurable y lejos de las Escrituras que decir, pero no debemos hacer estas preguntas. Sí, sí, que se hagan. Pregunte siempre, ¿me dan las Escrituras el derecho de decir eso? Si vamos a ser verdaderos maestros de la palabra y ayudadores de otros y preocupados por la gloria de Dios, tenemos que saber que hay tal cosa como una conversión temporal basada en equivocaciones. La segunda razón por la que estoy preocupado en relación con tener definiciones precisas es que no solo hay conversiones temporales, sino aún conversiones falsas. Notará usted que hago una diferencia entre ambas, y la diferencia es que en el caso de una conversión temporal, la conversión es algo que ha sucedido como resultado de la presentación de la verdad bíblica. En el caso de una conversión falsa, es un fenómeno que, aunque se parece mucho y simula ser una conversión cristiana, ha sido por algún otro factor que dista de la verdad. Por eso es que tenemos que diferenciarlas. Esto nunca ha sido tan necesario como en la actualidad, porque hay tanta gente que parece pensar que mientras haya un cambio grande en la vida de la persona, ha de ser una conversión auténtica. Si alguien renuncia a sus pecados y vive una vida derecha y hace el bien, entonces, dicen, es cristiano. Pero quizá no lo sea. Es posible que el hombre tenga un cambio grande, profundo, apoteótico en su vida y mucho cuidado para saber cuáles son los elementos esenciales. Para ilustrar lo que quiero decir, considere el elemento tiempo, el factor tiempo en la conversión. ¿Tiene que ser súbita? ¿Es imposible que sea gradual? Pues bien, yo diría que las escrituras no enseñan que tiene que ser necesariamente súbita. Lo grandioso es que ha sucedido, sea súbita o gradual. El elemento tiempo no es un factor absolutamente esencial. Puede tener su importancia, pero no es vital. Segundo, ¿tiene una conversión que ser necesariamente dramática? Todos tenemos la tendencia a enfatizar las que lo son, ¿no es cierto? Son de interés humano, decimos, y debe interesarnos. Ahora bien, si usted lee un solo capítulo de las Escrituras, verá que no tiene derecho a afirmarlo. Claro, si usted solo lee la historia del carcelero de Filipo, entonces dirá que la conversión tiene que estar llena de drama. Pero a mí me interesa igualmente la historia de Lidia, y en ella nada hay que sugiera eso acerca de su conversión. Para nada. Puede haber sido bastante tranquila, pero fue igualmente una conversión. Así que aquí tenemos otro elemento variable. Puede incluir una calidad dramática, o quizá no. No es esencial. Después está la vieja y polémica cuestión del lugar que ocupan los sentimientos. Por supuesto que juegan un lugar importante, pero existen muchos tipos y grados de sentimientos. Pueden ser intensos o quizá no, pero igual son sentimientos. Por naturaleza y temperamento, todos somos diferentes. Y en este asunto de los sentimientos, todos diferimos muchísimo. La persona más expresiva no siempre es la que siente más. Así que la persona que llora más copiosamente, no necesariamente, es la que siente más profundamente.
Otra persona puede tener sentimientos tan profundos que sus sentimientos van más allá de la posibilidad de lágrimas, por así decir. Los sentimientos son variables y se expresan diversamente en diferentes personas. Deben estar presentes, pero no insistamos en una intensidad particular o una exhibición de sentimientos. Y luego está la cuestión de la edad. Algunos han dicho que a menos que uno se convierta cuando es adolescente, nunca se convertirá porque los factores psicológicos requeridos jamás pueden estar presentes otra vez. ¡Qué disparate! ¡Qué cosa tan en desacuerdo con la Biblia! Nunca he visto una conversión más impresionante que la que vi en un hombre de 77 años. Gracias a Dios por eso. No, no hay límite de edad. La edad no tiene la menor importancia. Estamos hablando de algo que produce el Espíritu Santo. Hay tanta esperanza para el hombre que tiembla al borde de la muerte y el infierno, como la hay para el adolescente, es decir, si se interesa por la verdadera conversión. Si a uno le interesan las experiencias psicológicas, entonces coincido, la adolescencia es el mejor momento para ella. En esa etapa todo es muy explosivo. Sencillamente se prende un cerillo y explota. Pero no estamos interesados en cambios psicológicos. Estamos hablando de la verdadera conversión cristiana, espiritual. Y allí, gracias a Dios, la edad es totalmente irrelevante. Hemos considerado estas cosas porque siempre existe la tendencia de estandarizar el aspecto variable de la conversión. A veces le sucede al evangelista que desea que todos acepten a Cristo de la misma forma y duda de los convertidos a menos que sean todos iguales. Pero nos puede suceder a nosotros también. Todos queremos ser iguales. Esa es una de las cosas peligrosas acerca de leer de las experiencias de otros, consciente o inconscientemente, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es conversión. Estos son los elementos esenciales, los únicos esenciales en la conversión: arrepentimiento y fe. Súbito o gradual, no importa. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe. Si uno de estos falta, no es conversión. Ambos son esenciales. Ahora le pregunto, ¿en qué orden se manifiestan? O sea, ¿cuál se manifiesta primero, el arrepentimiento o la fe? Esta es una pregunta fascinante. Existe un sentido en que la fe tiene que manifestarse antes del arrepentimiento, y a pesar de eso, no lo pondré primero por esta razón. Cuando estoy hablando de la fe, lo hago en el sentido que la usaba el apóstol Pablo. Fe en el Señor Jesucristo, no una fe en general. Tiene que haber fe en general antes de que uno pueda arrepentirse, porque si uno no cree ciertas cosas acerca de Dios, no entra en acción y no hay arrepentimiento. Pero me estoy refiriendo a la fe en el sentido especial de fe en el Señor Jesucristo. En ese caso, el arrepentimiento se manifiesta antes que la fe y Pablo los coloca en ese orden, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que haber primero arrepentimiento? Pues bien, siempre lo encontramos primero en las Escrituras. ¿Quién fue el primer predicador en el Nuevo Testamento? La respuesta es Juan el Bautista. ¿Qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este era el mensaje del precursor, y el precursor siempre se manifiesta primero. El segundo predicador fue el Señor Jesucristo, y si lee usted los Evangelios y observa lo primero que dijo, encontrará que también él exhortaba al pueblo a arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, exactamente como Juan el Bautista, lo primero que enseñó fue el arrepentimiento. Después, ¿qué predicó Pedro?
Tome el gran sermón del día de Pentecostés en Hechos. Pedro predicó y el pueblo clamó diciendo: Varones hermanos, ¿qué haremos? Esta fue la respuesta: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Y, como ya lo he mencionado, el arrepentimiento era el mensaje del apóstol Pablo. Empezaba con el arrepentimiento. Lo hizo en Atenas. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento principal de la caída y el pecado original. Dios es ordenado en su obrar y empieza con lo grande, con lo primero.